Buen día, bienvenidos a mi charla de la sesión de ecuaciones diferenciales del Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Mi nombre es Luis García Naranjo, estoy afiliado a la Universidad de Padua en Italia y les presentaré el trabajo Sólidos Platónicos y soluciones simétricas del problema de n vórtices en la esfera. Este es un trabajo en colaboración con Carlos García Speitia de Limas en la UNAM. Y antes de comenzar, quisiera agradecer a los organizadores de la sesión, a Juan Carlos Fernández y Alberto Saldaña, por la invitación a presentar este trabajo. Bien, pues comienzo por explicar cuál es el planteamiento del problema. Entonces, estamos hablando del problema de n vórtices en la esfera. Entonces, un vórtice lo que es la idealización de un huracán o un remolino y nos interesa ver cómo se mueven estos remolinos en la esfera, porque en la esfera, pues la motivación es principalmente por problemas de geofísica. Por ejemplo, lo tenemos a la izquierda, un remolino que se mueve en el Golfo de México, en la superficie de la Tierra. A la derecha son varios vórtices que se mueven en la superficie de Júpiter. Y entonces, esta es la motivación. ¿Cómo se estudia esto? Pues la primera vez que se estudiaron los vórtices de manera formal fue en un trabajo de Helmholtz en el siglo XIX, y brevemente para aquellos que no están familiarizados con este tema, presentaré una introducción, digamos, de 5 minutos. Entonces, lo principal es, para nosotros un remolino es simplemente un punto que tiene asociada una cierta circulación. La circulación nos dice qué tan fuerte es la rotación en el remolino. Ese es un número real que puede ser positivo o negativo dependiendo de la orientación del remolino. Entonces, tengo yo aquí, por ejemplo, 5 vórtices distintos. Cada uno tiene su circulación, que está denotada por gamma 1 hasta gamma 5, y estos van a interactuar de cierta manera no lineal. Entonces, algo muy importante es que suponemos que esta intensidad no cambia con el tiempo. Esta intensidad es la circulación, gamma j, de la que hablé. Y los vórtices, como dije, interactúan de forma no lineal y se mueven. Y el problema es, si yo les doy una configuración inicial de los vórtices y les digo cuál es la intensidad de cada uno, me interesa saber dónde van a estar después de un cierto tiempo t. Entonces, ¿cómo se describe el movimiento de los vórtices? Pues esto se deduce a partir de las ecuaciones de Euler para un fluido ideal. Entonces, ideal quiere decir aquí que estamos suponiendo que no hay viscosidad, y este es el motivo por el cual la intensidad de los vórtices no cambia con el tiempo, no hay disipación. Entonces, estas ecuaciones son simplemente fuerza igual a masa por la aceleración, esta de aquí, y después tenemos conservación de masa. Entonces, una solución especial de estas soluciones, aquí debo decir que U es el campo de velocidades del fluido y P es la presión, disculpen. Y entonces, la solución que nos interesa a nosotros para un vórtice de intensidad gamma que está localizado en el punto X0 y es 0 es esta solución de aquí. Entonces, ustedes van y ponen esta solución dentro de las ecuaciones, están satisfechas. Esta solución tiene sentido en todos los lugares, excepto en X0 y es 0, donde explota la solución porque el denominador se hace 0. Eso quiere decir que en el ojo del huracán, digamos, la solución, el campo de velocidades no está definido, se ve infinito, y como pueden ver, pues el campo de velocidades va como 1 entre R cuando yo me aproximo a ese ojo del huracán, ¿no? Y aquí está dibujado el campo de velocidades. Como pueden ver, pues el campo de velocidades se hace cada vez más grande conforme me acerco al ojo del huracán, y lo que tenemos es una circulación constante alrededor de este punto. Entonces, esto define el campo de velocidades. Si ustedes ponen una partícula de prueba, por ejemplo aquí, esta se movería simplemente en círculos alrededor del ojo del huracán, ¿no? Esa es la solución de las ecuaciones diferenciales para la partícula de prueba. La partícula de prueba está hecha de las ecuaciones x punto igual a la primera coordenada, y punto igual a la segunda coordenada. Y estas ecuaciones tienen una estructura que es bastante agradable para nosotros, y es que tienen una estructura hamiltoniana, donde el hamiltoniano está dado por esta función logaritmo del cuadrado de la distancia al ojo del huracán, que se llama la función de corriente. Bien, entonces, ¿cómo se mueven los vórtices, no? Entonces, tenemos ahora n vórtices. Supongamos aquí que tengo 3 para aclarar las ideas. Uno con intensidad -2, este con intensidad 4, este con intensidad 1. Y entonces, para entender cómo se mueven, pues, por ejemplo, aquí tengo el flujo que está generado por la superposición de las funciones por el campo de velocidades correspondiente a cada uno de estos vórtices. Entonces, ¿cómo es que se mueven? Pues, por ejemplo, este vórtice de aquí, a partir del
los movimientos a partir del campo de velocidades definido por este vórtice y este vórtice, cuando yo superimpongo los campos de velocidades de estos dos, me dice que este vórtice tiene que mover en esta dirección. Similarmente, cuando yo superimpongo el campo de velocidades definido por este vórtice y por este otro, esto me dice que este de aquí se tiene que mover en esta dirección. Y finalmente, cuando superimpongo el campo de velocidades de este vórtice y de este vórtice, este de aquí le toca moverse en esta dirección. Entonces, finalmente, dadas las intensidades de los vórtices y las posiciones iniciales de ellos, resulta que este de aquí se tiene que mover en esta dirección con esta magnitud, este de aquí con esta magnitud y este con esta magnitud. De manera que las ecuaciones diferenciales que me dicen cómo se mueven los vórtices están dadas de esta manera. Es decir, el vórtice J-ésimo se mueve por la influencia del campo de velocidades generado por los n-1 vórtices restantes. Y así es como estos interactúan de manera no lineal. Algo interesante es que nuevamente puedo plantear las ecuaciones de movimiento en forma hamiltoniana, donde el hamiltoniano pues tiene esta forma de aquí y aparecen esas constantes gamma j. Entonces, obtengo un sistema hamiltoniano con n grados de libertad, donde n es el número de vórtices. Entonces, en la esfera sucede algo similar. Si supongo que las intensidades son idénticas, que es el caso que abordaré en esta plática, resulta que todos se mueven en la esfera, que la esfera la voy a pensar simplemente como el conjunto de vectores de radio 1 dentro de R3, y si dj me da la posición del vórtice j-ésimo, resulta que las ecuaciones de movimiento son estas de aquí. Entonces, estas son las ecuaciones de movimiento que también tienen una estructura hamiltoniana como explicaré a continuación, ¿no? Entonces, este vórtice j-ésimo se mueve por la influencia de los restantes n-1 vórtices, de acuerdo a estas ecuaciones. Entonces, si supongo que todas las intensidades son iguales, aquí desaparecen las constantes gamma, tengo una estructura hamiltoniana, y la estructura hamiltoniana es simplemente la forma de área copiada en cada una de estas esferas, y tengo que sumar pues la forma de área de cada una de las esferas. Entonces es una variedad simpléctica, y resulta que en esta variedad simpléctica puedo definir un hamiltoniano, y el hamiltoniano que me sirve es precisamente el logaritmo del módulo de la distancia entre los vórtices. Bien, entonces obtengo un sistema hamiltoniano nuevamente con n grados de libertad, esta vez en una variedad simpléctica que no es plana, y resulta que este sistema es integrable si n es menor o igual que 3, y es caótico si n es mayor o igual que 5. El caso n igual a 4 es un poquito más delicado. Entonces, ese es el sistema que a mí me interesa estudiar. Yo voy a poner los vórtices en la esfera, todos tienen la misma intensidad, y me interesa saber pues cómo se mueven cuando el tiempo avanza, ¿de acuerdo? Entonces, hago énfasis en los sólidos platónicos porque obviamente estos tienen pues muchas simetrías, y entonces ustedes se pueden imaginar que si ponen los vórtices que son idénticos exactamente en los vértices del sólido platónico, por ejemplo, si están trabajando con n igual a 8, ponen los 8 vórtices en los vértices de un cubo, pues esa tiene que ser una solución de equilibrio y no se pueden mover de ahí. Entonces, lo que nos interesaba a nosotros es resolver la siguiente pregunta. Existen familias de órbitas periódicas de las ecuaciones cerca de estos equilibrios. Es decir, es posible que yo perturbe un poquito las condiciones iniciales, que ya, de manera que los vórtices ya no están en los vértices del cubo, y que estos movimientos será periódico y que sean pequeñísimas oscilaciones cerca del cubo. Entonces, esto está relacionado con un problema muy importante en mecánica, que es los modos normales de oscilación no lineales, para los cuales hay muchos teoremas, entre ellos el más importante y el que inspira a todos los demás es el teorema central de Lyapunov, que en este caso no se puede aplicar, y el motivo por el cual no se puede aplicar es porque estos equilibrios en el que yo pongo los vórtices, digamos, en los vértices del cubo, no es un equilibrio aislado. Si ustedes piensan, el cubo lo puedo yo orientar de cualquier manera. Entonces, en realidad, dentro del espacio de fases, lo que tengo no es un equilibrio aislado en el cubo, sino más bien lo que tengo es una órbita de SO3, de maneras en las que yo puedo orientar el cubo. Entonces tengo esta acción de SO3 que deja invariante el sistema, y resulta que pues el equilibrio lo puede poner en la orientación que le dé la gana, y eso seguirá siendo un equilibrio, por lo cual estos teoremas no se aplican. Todos estos teoremas se aplican para equilibrios aislados. Bien, entonces la manera en que atacamos el problema
tiene, digamos, la solución que dimos al problema está basado en un principio básico de sistemas hamiltonianos equivariantes. Entonces, déjenme hacer una breve, digamos, una breve digresión en lo que son los sistemas dinámicos equivariantes para explicar cuál es la técnica que utilizamos para resolver el problema. Entonces, olvidamos por un momento los vórtices y vamos a hablar un poquito de sistemas dinámicos con simetrías. Entonces, pensemos que tengo un sistema de ecuaciones diferenciales en una variedad dada por un campo vectorial f de x en esta variedad. Y entonces, ¿qué significa tener simetrías? Entonces, simetrías, primero pensemos, da asociado a este sistema de ecuaciones diferenciales, yo sé que tengo un flujo, el flujo es una acción de R sobre la variedad, y aquí phi t de x me da la solución al tiempo t con condición inicial x. Para cada t, yo tengo un diffeomorfismo que actúa de la variedad en la variedad. Pensemos aquí que el flujo es completo para evitar problemas. Ahora pensemos que yo tengo un grupo de simetrías. Entonces tengo un grupo G que actúa en M. ¿Qué quiere decir un grupo G que actúa en M? Pues una acción, les recuerdo, en este caso, de variedades diferenciables, lo que quiere decir es que asociado a cada elemento G del grupo, yo defino un diffeomorfismo de la variedad. Entonces, cuando fijo el elemento G del grupo, esto define un diffeomorfismo de la variedad. Y la composición de diffeomorfismos es compatible con la multiplicación en el grupo. Entonces, lo que es una acción. Entonces, el sistema es equivariante, es decir, simétrico, si la acción del grupo conmuta con el flujo del sistema dinámico, que es lo que está escrito en esta ecuación, ¿no? Es decir, es lo mismo fluir primero y aplicar el grupo después que aplicar el grupo primero y fluir después. Entonces, déjenme hacer un par de ejemplos sencillísimos para que esto quede claro. Por ejemplo, pensemos que estoy en R2 y mi sistema dinámico es x punto igual a f de x, y punto igual a g de x. Entonces vemos que la parte derecha de las ecuaciones es independiente de y. Eso sugiere que yo tengo una simetría por traslaciones en y. Entonces el grupo, en este caso, va a ser traslaciones por y. El campo vectorial asociado a esto, pues únicamente depende de la componente x. Entonces, por ejemplo, aquí hice un breve bosquejo, un pequeño bosquejo de cómo sería el campo vectorial. Entonces, es independiente de y, por lo cual esta flechita, si yo la traslado hacia arriba, sigue siendo la misma flechita. ¿De acuerdo? Es independiente de y. Entonces, el grupo con el que trabajo es G igual a R, como dije, y la acción simplemente es trasladar por Y. Entonces, aquí el elemento del grupo es alfa, y como actúa esto en la pareja XY, pues traslada por Y. Tomo una condición inicial Z, arbitraria, en R2. Lo que yo puedo hacer es aplicarle el grupo. Cuando le aplico el grupo es una traslación vertical. Después puedo aplicar el flujo que corresponde a avanzar por un cierto tiempo esta condición inicial, y voy a dar aquí. Por otro lado, lo que puedo hacer con Z es aplicarle primero el flujo, voy a dar acá, y después puedo aplicar el grupo. Y como ven, el diagrama cierra. Esto lo que quiere decir, disculpen, esto lo que quiere decir es que la acción conmuta con el flujo. Como dijimos, es la definición de simetría. Entonces, el sistema es simétrico. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo que aparece comúnmente en los cursos de ecuaciones diferenciales. Entonces tengo este ejemplo en el plano, y aquí la simetría es un poquito más enredada. Si ustedes escriben este ejemplo en polares, resulta que tienen esta ecuación, r punto igual a r cubo y teta punto igual a 1. Entonces, como pueden ver, la primera ecuación no depende de teta y la segunda pues tampoco, pero lo importante, la primera ecuación no depende de teta, y el motivo es que aquí hay una simetría SO2. Entonces, si ustedes consideran al grupo SO2 de estas matrices y definen esta acción en su espacio de fases, que es R2 por rotaciones, entonces resulta que este sistema es equivariante. Entonces, la acción del grupo conmuta con el flujo. Entonces, ese es el motivo por el cual pueden desacoplar cuando pasan a polares. Este ejemplo se los muestro porque sucede algo muy interesante. La acción del grupo SO2 en el plano tiene una propiedad muy interesante, y es que deja al origen fijo. Entonces, el origen no se mueve bajo la acción del grupo. Y por otro lado, el origen resulta ser un punto de equilibrio de las ecuaciones diferenciales. Entonces, esto es una manifestación de un principio más general, que es el que nos permitió
atacar el problema como explico a continuación. Entonces aquí escribo nuevamente, el origen es un equilibrio del sistema de ecuaciones diferenciales y es un punto fijo de la acción. Entonces esto es un principio general de sistemas equivariantes. Si ustedes tienen un sistema equivariante, fijan un subgrupo de G, cualquier subgrupo, K, y se consideran este subconjunto del espacio de fase, que es lo que se llama el conjunto de puntos fijos de K, que son aquellos puntos en el espacio de fases, de manera que cuando yo actúo con cualquier elemento de K, dejo fijo a X, entonces se cumple que este subconjunto tiene que ser un subconjunto invariante de las ecuaciones diferenciales. Entonces, de esta manera pueden encontrar un subconjunto invariante de las ecuaciones diferenciales y el flujo se puede restringir ahí, con lo cual pueden restringir el estudio del sistema en un espacio grande a un espacio más pequeño y esto es pues mucho más sencillo, ¿no? Entonces, este es el principio fundamental que utilizamos para atacar el problema y eso es lo que estoy diciendo, este conjunto es invariante bajo el flujo de esta ecuación. En el contexto hamiltoniano, esto tiene la siguiente interpretación. Si ustedes están trabajando en una variedad simpléctica, una variedad M con una forma simpléctica omega, y tienen un hamiltoniano, entonces esto define un campo vectorial hamiltoniano por la contracción del campo hamiltoniano, tiene que ser, con la forma simpléctica, tiene que ser igual a la diferencial del hamiltoniano. Entonces, estándar. Entonces, ahora piensen que el grupo G no es cualquier grupo que actúa en la variedad, sino es un grupo que actúa por simplectomorfismos, de manera que deje invariante a la forma simpléctica y después pensamos que el hamiltoniano también es invariante por la acción del grupo. Eso implica que el campo vectorial hamiltoniano definido por esta acción, el campo vectorial hamiltoniano definido por H, es un campo vectorial equivariante respecto a la acción del grupo G. La reducción discreta en este caso consiste en lo siguiente. Reducción discreta consiste en tomar un subgrupo K de G y considerar el subconjunto de puntos fijos de K. Entonces, resulta que en el caso hamiltoniano se sabe que esto no es cualquier subconjunto, sino es una subvariedad simpléctica que además resulta ser invariante por el flujo del campo hamiltoniano. Más aún, la restricción de este campo hamiltoniano al conjunto de puntos fijos coincide con el campo hamiltoniano inducido por la restricción de H y omega al conjunto de puntos fijos. Entonces, este es el resultado que a nosotros nos interesa aplicar. Estamos trabajando en el contexto de un sistema hamiltoniano que tiene cierta simetría, vamos a tomar subgrupos indicados y así restringimos al conjunto de los puntos fijos definidos por estos subgrupos. Entonces, aquí explico lo que son las soluciones simétricas del problema de n vórtices en la esfera. Entonces, les recuerdo brevemente, aquí voy a tratar de empatar las dos áreas de las que estuve hablando, es decir, los vórtices en la esfera que tenían una estructura hamiltoniana y la teoría de sistemas equivariantes en sistemas hamiltonianos para dar una solución al problema que planteé de pequeñas oscilaciones cerca de los sólidos platónicos. Entonces, les recuerdo, tengo una variedad simpléctica, M, que son n copias, n mayúscula copias de la esfera, S2. Tengo esta forma simpléctica definida en la esfera, que es la forma de área en cada uno de los factores, y después sumo, y tengo este hamiltoniano. Este hamiltoniano y esta forma simpléctica son invariantes bajo la acción de este grupo. El grupo es el grupo de permutaciones de n elementos. Esto es porque cada vórtice tiene exactamente la misma intensidad, entonces yo puedo permutar los vórtices y el sistema es invariante. Al sistema no le importa si yo llamo los vórtices 1, 2, 3, 4, que si los llamo 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 4, como sea la permutación. Y bien, también es invariante bajo rotaciones, o sea, al sistema no le importa si los vórtices están aquí o en una rotación, ¿no? La esfera es una variedad homogénea. Entonces, la acción de este grupo en M es tomo n vórtices localizados en los puntos V1 hasta Vn, lo que hago es
permutarlos por la permutación sigma que vive en Sn. Entonces aquí está la permutación y después roto el sistema con este G. G vive dentro de SO3. Entonces así es como lo rota. Entonces esta acción resulta que no es libre, por lo cual se puede utilizar la reducción discreta. Entonces, para entender cómo funciona esto, es cuáles son mis candidatos a subgrupos del grupo G. Pues los candidatos a subgrupos del grupo G están muy relacionados con cuáles son los subgrupos discretos de SO3. Los subgrupos discretos de SO3 están clasificados, esto no es muy complicado, y son estos que escribí aquí: cíclico, diédrico, tetraédrico, octaédrico e icosaédrico, y el orden de esos subgrupos está indicado aquí en esta tabla. Entonces, cuando yo tomo K como uno de estos grupos, lo que hicimos fue construir un homomorfismo de grupos tau y considerar este subgrupo torcido. Este subgrupo torcido, entonces, tau es un homomorfismo que me lleva de este subgrupo de SO3 en el grupo de permutaciones, y esto resulta ser un subgrupo del grupo G conformado por las permutaciones producto cartesiano con SO3. Entonces, nuestro trabajo se basó en aplicar la reducción discreta hamiltoniana al problema de n vórtices en la esfera por subgrupos torcidos adecuados. Entonces elegimos estos subgrupos torcidos en maneras que eran convenientes para nosotros. Bien, pues las ideas previas de este trabajo, aquí doy crédito a gente que había pensado en esto antes que nosotros, pero que no hicieron un formalismo tan preciso como el nuestro. Entonces, nuestra idea principal es lo que llamamos soluciones KF simétricas. Entonces, tomamos K, y aquí nos interesa tomarlo como el grupo diédrico, tetraédrico, octaédrico y icosaédrico. M va a denotar el orden de este grupo K, y voy a dar un cierto ordenamiento del grupo K, de manera que el primer elemento sea la identidad, y después tengo M elementos. Tomo F como un subconjunto de S2 que resulta ser K invariante, es invariante bajo la acción de este grupo K en S2, y con la propiedad de que la isotropía no es trivial. Y supongo que tiene este subconjunto de S2 orden n-m, y los denoto como sus elementos como Fm más 1 hasta Fn. Entonces, lo que a nosotros nos interesa son soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales que estoy considerando que tengan la siguiente forma. La posición del primer vórtice es simplemente G1, G1 es el primer elemento del grupo, en este caso la identidad, multiplicado por UDT. La posición del vértice B2 va a ser G2 por UDT. Así me voy hasta la posición del vórtice VM, que va a estar dada por GM por UDT. Y después voy a poner fijos a los vórtices M más 1 hasta N en las posiciones FM más 1 hasta FN. Y en lugar de tener N mayúscula incógnitas, lo que tengo es una única incógnita UDT. Entonces, nuestro teorema principal fue demostrar que esto es una solución, este ansatz que yo propongo, es una solución de estas ecuaciones diferenciales, si y solo si UDT minúscula resulta ser una solución de este sistema de ecuaciones diferenciales que resulta que vive en la esfera de dimensión 2. Entonces, ¿cómo demostramos este teorema? Nos dimos cuenta que este sistema de ecuaciones diferenciales a lo que corresponde es a la restricción del sistema grande, este sistema para n vórtices, n mayúscula vórtices, que tenía lugar en un espacio de fases de dimensión 2n mayúscula. Lo que hicimos fue construir un subgrupo torcido adecuado del grupo de simetrías y fijarnos que la restricción del sistema a ese conjunto invariante era precisamente este sistema que estoy llamando reducido, ¿no? Entonces, en lugar de estudiar este sistema de ecuaciones en un espacio de fases muy grande, resulta que únicamente tengo que estudiar ese sistema en un espacio de fases de dimensión 2. Entonces, como digo aquí, esto es un sistema hamiltoniano en la esfera con una cierta forma simpléctica que es
la forma de área multiplicada por M, donde M es el orden del grupo K, a partir del cual yo construyo el subgrupo torcido. Y entonces aquí una aplicación del teorema de Arnold-Liouville, como tengo un sistema con únicamente un grado de libertad, es integrable, y este sistema de Arnold-Liouville me garantiza que las soluciones genéricas son periódicas. ¿Por qué me interesa que sean periódicas? Porque recuerden que yo estoy buscando pequeñas oscilaciones periódicas cerca de los sólidos platónicos. Entonces, para el resto de la charla intentaré presentar aplicaciones del resultado para estos grupos, para el grupo diédrico de orden n y el grupo tetraédrico y distintas selecciones del subconjunto FNC2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como el grupo Dn, entonces estoy buscando simetrías diédricas y busco F igual al vacío, entonces estoy considerando el problema de 2n vórtices en la esfera. Entonces, lo que demostramos es que los equilibrios que satisfacen estas simetrías tienen que ser prismas, antiprismas y 2n polígonos. Dimos una expresión explícita para la altura del prisma y del antiprisma que depende de el número de vórtices en términos de los ceros de ciertos polinomios relacionados con los polinomios de Chebyshev, y también construimos unas ciertas soluciones interesantes que son colisiones de los vórtices en un polígono. La mitad de los vórtices está en un n polígono. Recuerden que tengo 2n vórtices, entonces tengo ellos en un 2n polígono, o tengo una colisión polar en donde n de ellos están en el polo norte y n de ellos están en el polo sur. Demostramos que dentro del espacio de puntos fijos, las colisiones resultan ser estables y el antiprisma resulta ser estable. El prisma y el 2n polígono son inestables. Esto, como corolario, me da la existencia de familias uniparamétricas de soluciones periódicas cerca de los equilibrios estables. Entonces, por ejemplo, tengo soluciones periódicas cerca de la solución de antiprisma, de la colisión de polígono, en donde hay dos vórtices que están rotando aquí, o polar, donde tengo n vórtices en el polo norte y n en el polo sur. Aquí tengo algunos ejemplos. Esto es para n igual a 2 y n igual a 4. Y aquí lo interesante es que ya obtengo como consecuencia de esto soluciones periódicas cerca del tetraedro. Aquí, por ejemplo, tengo el caso de n igual a 3, n minúscula igual a 3, 6 vórtices, y como consecuencia del teorema obtengo, este es el espacio de fases reducido de la esfera para el sistema reducido, como consecuencia del teorema obtengo estas pequeñas oscilaciones cerca del octaedro. El caso de n igual a 4 me da soluciones periódicas pequeñas cerca de esto, que es un cubo octaedro. Esto no es un sólido platónico, pero bueno, es una consecuencia del teorema. Cuando yo cambio el grupo y el conjunto de puntos fijos, obtengo pues distintas configuraciones de equilibrio y distintos equilibrios. Entonces, aquí no voy a tener más tiempo de presentar casos para otros casos de subgrupo K. Simplemente me voy a ir al resultado final, ¿no? A lo que logramos demostrar, y así termino la charla con esta ilustración. O sea, nuestro trabajo finalmente lo que logró hacer es demostrar, dimos una solución parcial al problema de modos normales de oscilación cerca de los sólidos platónicos. Entonces, logramos demostrar que teníamos soluciones periódicas cerca del tetraedro con simetrías de 2, simetrías diédricas de orden 2, del octaedro con simetrías D3 y D2, que están ilustradas aquí. Estas son las pequeñas oscilaciones que logramos encontrar, son los modos normales de oscilación, cerca del cubo con simetrías D3, del icosaedro con simetrías D5. Aquí, por ejemplo, en el icosaedro con simetrías D5, noten que tengo dos vórtices que no se mueven, que están en el polo norte y en el polo sur. Otra del icosaedro con simetrías tetraédricas, en donde todos los vórtices están moviendo, y del dodecaedro con simetrías también tetraédricas, en donde tomo K como el grupo tetraédrico, y tengo un cubo de puntos fijos. Entonces, toda la referencia de este trabajo está en este artículo que está en el archive, lo pueden consultar ahí. De otra manera, por correo electrónico estoy más que dispuesto para resolver dudas o inquietudes sobre nuestro trabajo. Y finalmente les
agradezco su atención. Entonces, muchas gracias.